¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Esperamos que cargue la diapositiva. Muy bien. Como les estaba manifestando, esta clase está dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Hemos estado trabajando en la última sesión el tema reino fungi. Vamos a estudiar ahora otro reino importante que recibe el nombre de reino Mónera. Como ustedes, bueno, ya saben, las clases por ese medio lo estamos trabajando con diapositivas y iniciamos la sesión. Alumnos, cuando hablamos del reino Mónera, estamos hablando de uno de los reinos más antiguos o antiguos de toda la vida que existe en nuestro planeta. Hablar del reino Mónera es hablar de organismos conocidos como bacterias. No solamente abarca a las bacterias, por si acaso, también hay otros organismos que corresponden a este reino, pero menciono las bacterias porque es un grupo más conocido, que ustedes solamente lo han logrado escuchar, ¿correcto? De manera más frecuente. Y cuando hablamos de bacterias siempre estamos pensando en enfermedades, ¿no? Pensamos en enfermedades cuando no siempre es del todo correcto, porque hay otras bacterias que son importantes para los ecosistemas, ¿no? Que están relacionados con la descomposición de la materia orgánica. En otras palabras, la descomposición, por ejemplo, de los cadáveres, la descomposición de los restos de plantas, vegetales, ellos se encargan de descomponerlo y convertirlo en materia inorgánica que pueda ser utilizado para otros organismos, como una fuente de nutrientes o fertilizantes, podríamos llamarlo de ese modo. Entonces, a los miembros del reino Mónera frecuentemente son llamados bacterias, pero no olvidarnos que también involucra o abarca otros organismos. Una característica entonces del reino Mónera, justamente, es la complejidad que tienen estos microorganismos. Estos microorganismos son unicelulares. Ahí. Entonces, cuando hablamos de un organismo unicelular, siempre recordamos lo que se explicó en clases anteriores. El organismo que es unicelular significa, vemos por acá, es igual a que un individuo, o sea, un ser, así para que me entiendan, un individuo, es una célula. ¿Ya? Un individuo es igual a una célula. Ahí está. ¿Ya? Otra característica de estos organismos presentes en el reino Mónera es justamente la carencia de un núcleo. No tienen un núcleo como lo tienen otras células, como las eucariotas, como en el caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, nuestras células tienen núcleo y son células eucariotas. Sin embargo, los Mónera carecen de ese núcleo. Los organismos que componen el reino Mónera los vamos a encontrar en diferentes partes. Los podemos encontrar en el aire, también en los océanos, en la tierra, ¿no? Lo podemos encontrar en diferentes lugares, diferentes medios. Sin embargo, las bacterias son más abundantes en los océanos. Ahí se estima que había mayor cantidad de estas especies. Así que cuando nos vamos a la playa a bañarnos, estamos entonces en contacto con las bacterias, por lo que es importante después de bañarse en una playa, entonces asearnos, lavarnos, porque no solamente a los océanos llegan
bueno, encontramos bacterias, también llegan otros residuos, ¿no? Como los desagües, por ejemplo, ¿no? Las aguas hervidas. Entonces tenemos que siempre estar, después de bañarse, lavarlos, ¿no? Con abundante jabón, ¿no? Para poder desinfectarnos. También es en la comida, porque si vemos un plato y lo dejamos en mesa, ya las bacterias comienzan a caer, están en el aire, comienzan a caer para alimentarse. Como estamos vivos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico está activo, nos protege de la invasión de estos microorganismos. Son las formas de vida más pequeñas, sí, es cierto, más abundantes y las más antiguas. Hablamos de las más antiguas, ¿por qué? Porque las bacterias se estima, según la ciencia, que aparecieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. O sea, las bacterias tienen mucho más tiempo aquí que todos nosotros, ¿no? Son los seres vivos más antiguos que se encuentran en nuestro planeta. Y el agua, parece algo de repente no creíble, pero el agua que circula por nuestra sangre, el agua de los océanos, el agua con el que nos bañamos, esa agua tiene mucho más tiempo que la vida misma, que las bacterias, es mucho más antigua toda esta agua que utilizamos en nuestra actualidad. Desde el agua que usas para tomarte un café, un té, esa agua apareció aquí en nuestro planeta antes que la vida misma, antes que los móneras, antes que las bacterias. Bueno, son algunas cosas adicionales que les comento, ¿no? Ahora, las bacterias tienen una capacidad para poder hacerse bien pequeñas, hacerse tan chiquitas y convertirse en una estructura llamada espora. Les explico así para que me entiendan. Una espora sería como una materia bien pequeña, bien reducida, como la que están viendo acá en esta imagen. Por ejemplo, aquí, esta es una espora de una bacteria. Su ADN se encuentra aquí. Es como que la bacteria se reduce en lo más pequeña y esta espora puede soportar elevadas temperaturas. Pueden soportar bajas temperaturas también. Por eso es que debemos la carne sancocharla, debemos hervir la leche, algunos que consumen leche, porque la leche puede contener esporas bacterianas. Los alimentos tenemos que cocinarlos bien para que las esporas bacterianas que puedan estar en esos alimentos, en esas carnes, en esas bebidas, como la leche, por ejemplo, tienen que destruirse, ¿no? El calor excesivo aniquilaría entonces estas esporas y evitamos algún problema más adelante con nuestro sistema digestivo, ¿no? Con nuestra salud. Bueno, acá tengo también imágenes, como se pueden observar, de bacterias al microscopio. Profesor, ¿qué dibujo debo hacer ya? Escúcheme bien para que no haya ninguna confusión más adelante. Por eso tienen que prestar atención al video. Me van a dibujar esto nada más. Miren, así como lo están viendo. Muy bien, lo que está en color rosado lo van a dibujar. Ya, solamente eso, nada más. Lo que acabo, de esta diapositiva, lo que acabo de indicar en rosado es lo único que tienen que dibujar en su cuaderno. No lo hagan muy grande, pequeño nada más. ¿Ya? Esta de acá no la dibujen, todavía no. Mejor dicho, no lo hagan, solamente la que indico. ¿Ya? Entonces voy a estar indicando en cada diapositiva qué imagen deben dibujar en su cuaderno, qué imagen deben tener, por favor. Hay que ser bien ordenado en ese aspecto. El reino Monera, entonces, como les menciono, involucra entonces ciertos organismos. ¿Qué organismos encontramos aquí? Encontramos las bacterias, organismos conocidos como bacterias, que es lo que usted es más común que, bueno, hayan escuchado hablar de las bacterias. Un momentito, a ver, vamos a resaltar por acá. Bacterias. Micoplasmas, bueno, acá se le puse en verde, riquecias, clamidias y cianobacterias. Pero para nuestra formación de colegio es importante estudiarla a las bacterias y estudiar a las cianobacterias. ¿Ya? Eso es algo es un poquito más importante, ya que algún día también ustedes irán a postular a la universidad y en el prospecto de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo nos vienen preguntas sobre esos grupos, ¿no? Bacterias y cianobacterias. Pero ya sabemos que el reino Monera involucra bacterias, involucra micoplasmas, otros organismos conocidos como riquecias, clamidias y cianobacterias. Vamos a hablar entonces de las cianobacterias, ¿no?
y de las bacterias también. Pero antes de esto, a ver, quiero comentarles, por ejemplo, acá en esta diapositiva que están ustedes aquí observando, ¿ya? Estas dos imágenes no la hagan, no lo dibujen, por favor, ¿ya? Esto no lo hacen. Por eso voy a estar indicando en cada diapositiva qué es lo que deben dibujar y qué no. ¿Ya? Esta imagen lo pueden ver en su celular, lo pueden ver también, como es un video, en su televisor. Lo pueden grabar en una memoria y reproducir en un DVD, bueno, en la forma como ustedes puedan hacerlo. ¿Ya? Entonces, estas imágenes no las vayan a dibujar, solamente referencial. Por ejemplo, acá tenemos nuestro planeta. Hace millones de años, cuando todavía los continentes estaban unidos, formando un gran continente llamado Pangea. Entonces, por aquel tiempo, la vida aparece en los océanos. Está demostrado científicamente que los primeros seres vivos aparecieron aproximadamente hace 3.500 millones de años. Es un tiempo relativamente muy grande y los seres vivos aparecen en los océanos, en las aguas. Acá esta imagen también es referencial, vemos aquí el agua como está en movimiento, ¿no? Y acá se observa justamente acá un círculo en el cual se pretende ampliar y observamos aquí una serie de organismos unicelulares, ¿no? Esta imagen nos hace referencia a que la vida se originó en los océanos, en las aguas, y eso es lo que plantea justamente la teoría, ¿no? La teoría quimiosintética, propuesta en 1924 por el bioquímico ruso Alexander Ivanovich Oparin, en la cual propone justamente que la vida se origina en los océanos primitivos. Y de ahí comenzó a dispersarse, ¿no? Entonces el agua, la vida habría aparecido en el agua, ¿no? Entonces es importante conocer estos detalles y que ustedes los conozcan desde ahora, desde su nivel de quinto y sexto de primaria. La vida, según la ciencia, y yo les comento como biólogo que soy, a través de una evolución química que significa que las moléculas que se formaron en nuestra atmósfera, tales como proteínas, como aminoácidos, como carbohidratos, bases nitrogenadas, que son componentes de las moléculas de los ácidos nucleicos. Estas moléculas cayeron en los océanos y se fueron ensamblando, fueron reaccionando, formando moléculas complejas, y posteriormente estas moléculas complejas, algunas que eran moléculas, por así decirlo, perfectas, otras no, estas moléculas perfectas persistieron a través de millones de años, formándose moléculas cada vez más complejas, más estables, y se fueron agregando, formando las primeras células. Y eso se evidencia, bueno, en una célula bacteriana, que es una célula muy sencilla, muy primitiva, una célula comparada con las células modernas eucariotas, ¿ya? Esta célula bacteriana es más primitiva. No tiene la complejidad que tiene una célula eucariota. Entonces las bacterias, los seres más primitivos y más sencillos que se conocen, estos originan a las cianofitas. ¿Y quiénes son las cianofitas? ¿No? Las cianofitas, aquí tenemos, vamos a escribir por acá, las cianofitas son llamadas también ya algas azul verdosas. Las xenofitas, o llamadas también algas azul verdosas, jóvenes, vamos esto lo vamos a hablar también en otra diapositiva que será posteriormente. Y es importante hablar de las xenofitas, ¿por qué? Porque las xenofitas se encargaron de terraformar nuestro planeta. Hace 3.400 a 3.100 millones de años aparecieron las cianofitas, que es la evolución de las bacterias. Las bacterias evolucionan originando a las xenofitas. Entonces la evolución, los cambios de estas bacterias originan a las xenofitas y ellas se encargan de hacer la fotosíntesis, una fotosíntesis llamada oxigénica, porque es la fotosíntesis que libera oxígeno. Es la misma fotosíntesis que realizan las plantas actualmente,
Bueno, no es actualmente, tiene ya millones de años, pero les comento esto para que me puedan entender un poco más, ¿ya? Entonces, las plantas que conocemos hacen fotosíntesis, pero oxigénica. Siempre cuando nos hablan de fotosíntesis, pensamos en plantas, lo cual es incorrecto pensar de ese modo, porque no solamente es realizada por las plantas, también es realizada por algas unicelulares. Incluso las cianobacterias, que son móneras, que son células muy primitivas, son capaces de hacer la misma fotosíntesis que hace una planta, lo mismo. Entonces ahí podemos entender cómo es que una planta compleja, con tallo, con hojas, con frutos, puede hacer fotosíntesis tal como lo hace este organismo tan primitivo como una cianofita, que es como una bacteria unicelular, pero hace fotosíntesis. Entonces hay que preguntarnos, ¿no? Entonces tiene que haber una explicación. La ciencia nos da esa explicación. Entonces, las cianofitas, hace 3.400 a 3.100 millones de años aparecen y comienzan a llenar de oxígeno nuestro planeta, ¿no? Ese oxígeno comenzó a oxidar la superficie, se fue a la atmósfera y formó nuestra capa de ozono. ¿No? Es un tema muy bonito hablar sobre esto, que lo haremos posteriormente en otro capítulo. Pero justamente, entonces, aquí, bueno, estamos hablando de bacterias y continuamos. Ya saben, estas imágenes no las van a hacer, ¿ya? Muy bien. En el caso de las bacterias, tenemos entonces aquellas bacterias que hacen una nutrición, ¿no? Autótrofa y heterótrofa. Según la nutrición, las bacterias, ¿qué tipo de nutrición presentan? Bueno, hay bacterias que son, miren, que tienen su nutrición justamente autótrofa, y eso ya lo hemos visto antes, o sea, son bacterias, ponemos acá coma, capaces, capaces de sintetizar, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo acá para que ustedes entiendan, crear. Y entre paréntesis el término adecuado científico que es sintetizar. Entonces, son capaces de crear su alimento. Ahí está. Ahora, lo correcto sería bacterias que son capaces de sintetizar su alimento. Pero como saben ustedes en primaria, todavía les doy el término crear. Pero sintetizar, crear sería lo mismo. Así que el que estén en quinto, sexto de primaria no excluye la posibilidad de que ustedes puedan ir conociendo algunos términos ya adecuados para la ciencia. Y cuando digo su alimento, también hay otro aspecto más que involucra, pero para ustedes, para que se entienda, lo vamos a llamar así. ¿Ya? Muy bien, entonces las bacterias son capaces de crear su alimento, ellas la pueden hacer, mírenme, y las bacterias son más antiguas que las plantas. Las plantas también son autótrofas, pero las plantas aparecieron millones de años más adelante que las bacterias. Las bacterias que tienen nutrición autótrofa, entonces, utilizan energía. Estas utilizan energía. Hay dos tipos de energía que pueden utilizar, la energía química y la energía luminosa. No solamente nosotros vamos a hablar de la energía luminosa. Ya estamos hablando de la luz. La energía química, eso no lo hablamos porque todavía no se va a poder comprender. Vamos por partes. Muy bien. Entonces, las bacterias autótrofas pueden emplear la energía luminosa, o sea, la luz, ¿ya? Y esas bacterias entonces se le denominan bacterias fotosintéticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De bacterias fotosintéticas. Entonces, las bacterias fotosintéticas son aquellas que realizan la fotosíntesis, ¿correcto? Entonces aquí tenemos qué fotosíntesis van a llevar a cabo, ¿no? Muy bien, vamos a mover un poco por acá esto. Aquí lo movemos, eso también. Vamos a escribir entonces, estas bacterias realizan la fotosíntesis. Ponemos acá bacterias fotosintéticas. Entonces, las bacterias que utilizan la energía luminosa, la energía
proveniente del sol, la luz solar, se las denomina bacterias fotosintéticas. Ahí está. Ahora, estas bacterias fotosintéticas usan luz y ¿qué fotosíntesis llevan a cabo? Estas bacterias realizan la fotosíntesis anoxigénica. ¿Ya? Ellas van a llevar a cabo justamente la fotosíntesis anoxigénica. Y esa fotosíntesis anoxigénica, vamos a escribir por aquí, es aquella que no libera oxígeno molecular. Estamos hablando de una fotosíntesis que no libera oxígeno molecular. Y si recordamos un poco, el oxígeno molecular es el O2. Muy bien, entonces es aquella que no libera oxígeno molecular. No libera oxígeno, profesor, ¿y qué va a liberar? Bueno, les comento que estas bacterias van a realizar fotosíntesis, van a usar la luz para poder fabricar su alimento. Y lo que hacen estas bacterias es liberar, por ejemplo, por ejemplo, azufre. Ahí está su símbolo químico del azufre, ahí está. Van a liberar azufre en forma de gas. Muy bien, ahora, ¿qué bacterias, qué bacterias son las que realizan la fotosíntesis anoxigénica? Bueno, aquí estamos hablando de aquellas bacterias, bueno, conocidas como bacterias púrpuras, por ejemplo, bacterias púrpuras, bacterias sulfurosas, bacterias no sulfurosas. Por ejemplo, aquí estamos observando, ¿no? Bacterias púrpuras, aquí lo señalo, acá está, miren, púrpuras, ya, podemos ver acá, bacterias no sulfurosas, ahí. Entonces, ustedes ahí, si quieren, esto sí tienen que dibujarlo, pero escúchenme bien lo que van a dibujar, pues les voy a indicar, ya, voy a encerrar en un cuadro lo que ustedes van a tener que dibujar. Por ejemplo, dibujarían estas acá, solamente esta, miren, esto que selecciono. Solamente dibujan esa bacteria, nada más de su cuaderno y la pueden pintar. Acá también, por ejemplo, podrían dibujar esa bacteria que estoy acá señalando, miren, la que está dentro del rectángulo, nada más. Una de cada una, nada más, ¿ya? Por eso se está explicando muy bien aquí a detalle para que ustedes puedan tener la idea de cómo hacer el dibujo, solamente lo que está en rectángulo. Entonces aquí estoy explicando qué es lo que van a hacer en su cuaderno, ya les estoy indicando, por favor, ya, para que no haya después algún problema con el tema de la explicación, más que todo con que haya confusión. ¿Ya? Entonces lo que se encuentra aquí, ya, esto lo van a dibujar, lo que está en ese cuadrito, miren, ahí y acá, nada más. Eso es lo que van a dibujar. Continuamos, entonces. Otro tipo de bacterias son aquellas que tienen, bueno, según su nutrición, la nutrición heterótrofa. ¿Ya? Nutrición heterótrofa. Entonces, cuando hablamos de una nutrición heterótrofa, estamos hablando justamente de aquellas bacterias que no son capaces de fabricar su alimento. ¿Ya? Vamos a poner coma por acá, no son capaces, o no pueden, así mejor, no pueden entonces, no pueden fabricar o elaborar su alimento. Entonces, deben tomarlo del medio. Del medio en el cual se encuentran estas bacterias, van a tener que tomar ese alimento, ¿no?
Y otras bacterias que son heterótrofas, tenemos por ejemplo bacterias de tipo saprófitas. ¿Ya? Acá tenemos por ejemplo bacterias del tipo saprófitas. Son aquellas bacterias que se alimentan de restos orgánicos. Pero estos restos orgánicos estarían en descomposición. Descomposición. Entonces estamos hablando de aquellas bacterias, a ver, para que me entiendan, de aquellas bacterias que se van a alimentar, se van a nutrir de aquel material orgánico que se encuentra justamente en descomposición. Por ejemplo, un cadáver, ¿no? Por ejemplo, un cadáver. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de un elefante. A ver, un momento. Ya, vemos la imagen acá de un elefante. Este elefante no lo van a dibujar, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Esto no se dibuja, solo es para que lo observen en la imagen nada más. Y este organismo muerto tiene que ser descompuesto. ¿Quién lo descompone? ¿O quiénes ayudan a la descomposición? Bueno, entre organismos que descomponen un cadáver serían, por ejemplo, las bacterias. ¿Ya? Las bacterias se van a encargar de descomponerlo. Entonces, es importante en los ecosistemas las bacterias, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las bacterias, al descomponer la materia orgánica, van a convertir la materia orgánica en inorgánica, y esta materia inorgánica sirve como fertilizante, como abono para muchas plantas, y esas plantas desarrollarán sus frutos, que servirá de alimento para otros organismos. Entonces, es importante la presencia de bacterias. Si no hubiesen bacterias que descompongan los cadáveres, o no existieran organismos capaces de descomponer la materia orgánica, los cadáveres estuvieran amontonados, arrimados tras miles, millones de años, ¿no? Pero eso no ocurre. Tengo otras bacterias, las bacterias parásitas. Las bacterias parásitas son aquellas bacterias que están dentro de otros organismos, alimentándose, absorbiendo los nutrientes de dicho organismo. Estas bacterias parásitas, alumnos, son capaces de generar enfermedades. Son bacterias patógenas y pueden causar enfermedades. Por ejemplo, la bacteria que causa la tuberculosis, el cólera, por ejemplo, ¿no? Sífilis, por ejemplo, ¿sí? Entre otras bacterias, ¿no? La lepra también, por ejemplo. Miren, acá tenemos otras bacterias que son de vida libre. ¿Ya? Estas bacterias de vida libre no te van a causar problemas, no te van a causar daño, no te van a enfermar. Así que no todas las bacterias van a causar problemas, ¿se dan cuenta? No todas las bacterias se van a causar una enfermedad. Estas bacterias son bacterias, por ejemplo, fijadoras de nitrógeno. ¿No? Por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias, por ejemplo, se encuentran viviendo en la raíz de las plantas. Vemos acá una planta, por ejemplo, ¿no? Miren, ve. Y acá se encuentra la raíz. Y dentro de las raíces, al interior de las raíces se encuentran acá estas bacterias, miren. Están viviendo en el interior de esas raíces. Estas bacterias lo que hacen entonces es, van a poder ellas captar, fijar el nitrógeno. El nitrógeno atmosférico, estas bacterias van a poder fijarlo. Fijarlo significa que van a abrazar al nitrógeno, lo cogen al nitrógeno. ¿Ven? Entonces las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Fijan el nitrógeno, cogen el nitrógeno, ese nitrógeno atmosférico. Y este nitrógeno atmosférico, estas bacterias jóvenes se van a encargar de ¿qué? Se van a encargar de darle a las plantas. O sea, las bacterias cogen el nitrógeno y lo van a transformar en compuestos nitrogenados que le es útil a la planta. Entonces, la bacteria transforma el nitrógeno y le da a la planta. Y la planta, a través de las raíces, va a captar ese nitrógeno transformado y la planta lo emplea para que ella pueda fabricar, sintetizar, producir sus proteínas. Ahora, ¿qué hace la bacteria viviendo en la raíz de dicha planta? La planta, a su vez, en beneficio, le va a entregar a esta bacteria alimento, ya que las plantas, al hacer fotosíntesis, van a crear, van a fabricar, como seres autótrofos que son, van a crear moléculas como la glucosa, entre otras, ¿verdad? Y estas moléculas nutritivas se les otorga a las bacterias para que ellas estén contentas, ellas estén viviendo. Entonces aquí vamos a ver que hay una
una ayuda mutua entre ambos. Las bacterias absorben el nitrógeno, lo transforman, le dan a la planta y la planta, como respuesta a esto, le da alimento a las bacterias para que ellas puedan comer. Y están viviendo junto a ellas ahí en sus raíces, sin ningún problema. ¿Ven? Entonces es importante conocer el papel que juega eh, de las bacterias, ¿no? Que juega en nuestros ecosistemas, en nuestra vida. Muy bien, continuamos. Ojo, antes de continuar, van a dibujar solamente lo que estoy señalando aquí. Lo que está en este cuadro negro, sí, lo van a dibujar. Lo único de esta diapositiva, ¿ya? La única imagen de esta diapositiva que estoy presentando van a dibujar eso que está encerrado en un cuadro. No lo hagan tan grande, ¿no? Un dibujo mediano para que puedan avanzar con lo demás. Muy bien. Tenemos ahora, entonces, las formas que puedan tener las bacterias, ¿no? ¿Qué forma tienen las bacterias cuando son observadas al microscopio, ¿no? Entonces las bacterias, acá le he puesto procariotas, ya entendamos que algo muy importante, lo voy a agregar por este lado. Cuando estamos hablando de bacterias, las bacterias son células procariotas. Son células procariotas. Pues procariotas significa célula que carece de núcleo. ¿Ya? Carece de núcleo, no tiene núcleo, no posee núcleo, es una manera de comprender esto, entonces no se olviden muchachos, ok alumnos, ¿ya? Células que carecen de núcleo, no poseen núcleo. Pro significa antes, cariota significa núcleo antes de tener núcleo. No olvidarnos de ese detalle importante en nuestra clase. Muy bien, entonces, muy bien. Las formas que pueden tener las bacterias es variado. Por ejemplo, las bacterias pueden tener la forma de unos cocos, o sea, pueden tener la forma de unas pelotitas, como pueden acá apreciar, la forma de un coco, de una pelota. Ya se le llama cocos, en forma de una pelota. Ahora, los cocos, las bacterias tipo cocos, pueden agruparse de a dos y son llamados diplococos, en parejas. Diplococos en parejas. Por ejemplo, esta imagen, sí, está agrupado de a dos, miren, de dos, y son llamados diplococos. Otros cocos pueden estar en cadena, como lo que están observando aquí, alumnos, y se les llaman estreptococos. Miren, un coco después de otro, así como si fuese un rosario, un collar de perlas, y otros pueden estar asociándose en forma de un racimo de uvas, como en esta imagen se pueden observar, el color morado que tienen estos cocos, están todos reunidos formando una especie de racimo de uvas, y se les conoce como estafilococos, ¿ya? A esto se les conoce como estafilococos. Muy bien. Entonces, hasta acá ha terminado la primera parte de nuestra clase de Rhinomónera. El siguiente video trataremos ya con la parte 2 de nuestro tema interesante de Rhinomónera y por el momento hablando de las bacterias. Ha sido un gusto. Hasta el próximo video. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.